En sintonía con el Concejo de Montgomery, un programa que busca empoderar a la comunidad latina con información valiosa e impulsar el diálogo y la participación cívica en los procesos locales. ¿Cómo está? Les saluda Lilian Masi y esto es En Sintonía con el Concejo del Condado. En la edición del día de hoy estaremos conociendo al nuevo presidente del Concejo, el concejal Hans Riemer. Él está hablando sobre todos los puntos más importantes en su agenda para el año 2018 y sobre todo aquellos temas que más afectan a la comunidad latina. Espero esta edición sea de su agrado. Bienvenido, concejal, a este programa. Thank you. I'm glad to be here today. Estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Thank you. Concejal, me gustaría empezar sobre cuáles son los temas más importantes dentro de su agenda, de qué va a estar, en qué va a estar trabajando durante el año 2018. So, Council Member, we would like to start by you telling us what are your main points in your agenda for the 2018 year. Thank you. We will continue to work on education and early childhood education, child care, and public safety. We have many issues to work on. Vamos a continuar trabajando en lo que es educación, seguridad pública, pero tenemos bastantes temas en planes para empezar a trabajar. When it comes to the Latino community, education is one of those important issues. What's your vision for the Latino community in regards of their needs? Well, we are very fortunate to be a place where many people want to come live, people from all over the world, and we want to be a community where all people can thrive. And nos sentimos muy afortunados de ser un lugar en donde mucha gente quiere venir a vivir y personas de otras culturas, así que y este lugar se ha convertido precisamente en eso, en un lugar de unión para diferentes personas de otros países. So we want to, have the culture and the ways of life here, and we want to invest in the education and the workforce development to ensure success. Así que queremos tener esa cultura que sea parte de nuestro condado, así que queremos invertir en su educación y en todo lo que pueda asegurar el éxito de las personas que viven aquí. And we want everyone to know, wherever you're from, we are glad you're here, and we embrace you fully, and we are working together as many communities working as one to promote a better life for everyone. Así que queremos que todos sepan que estamos muy felices de que ustedes estén viviendo acá y queremos apoyarlos en todos e incentivarlos en todo lo que pueda, en lo que ustedes quieran emprender dentro del condado. So today we are dealing with the changing federal or national landscape and trying to figure out how we respond. Hasta hoy en día estamos tratando de trabajar y ir de acuerdo y de tratar de determinar cómo vamos a responder a los cambios que se están mirando a nivel federal. And we are not going to change. Congress, who runs Congress may change. The views of the president are not our views, and Montgomery County is going to continue being a place where everyone is valued and everyone is welcome. Y les puedo decir que no vamos a cambiar. Como condado no vamos a cambiar lo que hemos sido hasta ahora y que la manera de ver y de trabajar del gobierno, o al menos de la administración que está a cargo del país en este momento, no es la visión de quienes están liderando el condado. Así que nosotros vamos a continuar siendo quienes hemos sido hasta ahora. And part of those changes are in terms of immigration. Mm-hmm. As it right now, there's a lot of controversy in the future of DACA and those with the TPS holders. Yeah. And it's one of the biggest worries of the Latino community, and it's the uncertainty of what's going to happen in 2018 for them. And it is very important for them to know what's the position of the county in terms of immigration. What are the current policies
in terms of immigration in Montgomery County. Let me translate that for the listeners. Precisamente uno de esos cambios que estamos viendo a nivel federal son las determinaciones que se están tomando en cuanto a inmigración y qué igual va a ser el futuro de las personas que tienen DACA y TPS. Y nos gustaría saber, es muy importante para quienes viven dentro del condado, saber cuál es la posición del condado, cuáles son las políticas que se están implementando actualmente en el condado en términos de inmigración. Our responsibility in Montgomery County as a government is to the people who live here, and that's it. Nuestra responsabilidad en el condado de Montgomery va hacia las personas que viven aquí y eso es lo que hacemos. So we don't get into questions about, where you're from or why you came. We're glad you're here and we're working to help support your future. Así que no vamos a estar preguntándole a la gente de dónde son ni por qué están acá. Esa no es nuestra función y nos interesa mucho el futuro de todas las personas. So, for example, we want excellence in the schools, in elementary and public schools, and it doesn't matter, why the children are there. We're going to do everything we can to promote their success. Así que queremos enfocarnos también en el éxito escolar, en el éxito académico de nuestros estudiantes y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en que las personas, hijos de inmigrantes también salgan adelante. We allow dreamers, children of undocumented parents to attend Montgomery College with the same tuition that anyone who lives in Montgomery County pays. If you live in Montgomery County, it does not matter your status. You pay the same tuition of anyone who lives in Montgomery County. Nosotros le permitimos a todos los soñadores que estudian dentro del condado y aquellos que están también en Montgomery College que estudien de manera con una matrícula a bajo costo. O sea, que pagan lo mismo que pagan el resto de los residentes, ya sea que tengan o no tengan, o sea, que ya sean ciudadanos o sean residentes. Los soñadores tienen el derecho de pagar una matrícula a bajo costo. We provide community health clinics so that anyone can have access to affordable health care. Tenemos clínicas de salud comunitarias para que todas las personas tengan acceso a cuidado de salud. And when it comes to public safety, we want to know that anyone who lives here will feel comfortable calling the police if they have to report a crime or if they need help. Y cuando se trata de la seguridad pública, queremos que la gente se acerque al departamento de policía y que reporte los crímenes, que reporte si sabe algo para poder solucionar o solventar un crimen. So, our police department will never ask questions about immigration status because we want everyone to feel safe reporting crime and getting help from the police. Y así que nuestro departamento de policía queremos que sepan que no va a estarles preguntando nada. Lo que queremos nosotros es poder solventar crímenes y que ustedes se sientan en la libertad de poder venir y hablar con el departamento de policía. And we do these things because they're the right thing to do and also because communities that have these values are the best places to live. Y hacemos todas estas cosas porque consideramos que es lo mejor que se puede hacer y que queremos que todas las personas dentro de sus comunidades tengan los valores que se necesitan para poder convivir. And our success in this county is due to the fact that people come from all over the world to live here. They may be scientists, they may be construction workers, but they are all making this a better place to live. Y el secreto del éxito de este condado es precisamente eso, permitir a las personas que hagan lo que quieran hacer y poder desarrollarse en las áreas que ellos quieren desarrollarse, pues ya sé que sean científicos, o sean ingenieros, o sean en otras áreas que ellos quieran hacerlo y ellos quieren incentivar esto. So a lot of our work now is around advocating and supporting the people who live in our community. We want to see Congress pass a clean DACA extension. We want to see Congress act to extend TPS. We have a lot of concerns about how people in our community will be hurt if Congress does not take the right action. Así que parte de nuestro trabajo va a ser poder ayudar a todas las personas que estén viviendo acá. Queremos que el Congreso haga una extensión de lo que es DACA y que les permita estar a las personas que tienen TPS a continuar en este país. Vamos a estar cabildeando y poniendo
presión en el Congreso para poder llegar a este punto. I'll give you, the example that is very powerful to me is I've met many young people who are students, dreamers. Te voy a dar un ejemplo que para él tiene mucho poder, ha tenido mucho impacto en su vida. Él ha conocido a lo largo de su vida muchos soñadores. And I remember being young and how hard it was to think about the long term, to make decisions when you're young that will only benefit you when you're much older. Y él recuerda que cuando él era joven, él miraba a un futuro y pensaba de todos los beneficios que se podría adquirir. And I think about how the dreamers persist through the uncertainty of whether they may be deported one day, and those young people who are able to, succeed in school and get themselves onto a positive track despite the threat of deportation in their future. Y cuando pienso en los soñadores, yo veo cómo ellos han esforzado por salir adelante, por estudiar, aún a pesar de todos los obstáculos que ellos han enfrentado a lo largo de su vida. Those are young people. They are living lives that we need to lift up, and they are acting really with tremendous fortitude. And I have nothing but respect for them, and I think we all want to help them succeed. Y estos son jóvenes que quieren salir adelante, que quieren tener éxito en la vida, y él no tiene más nada que respeto hacia ellos y todo lo que ellos han hecho. And of course, if they don't succeed, then that's a problem for everyone too. And we don't want to live in a community where young people throw their lives away because they don't think they have a future. Queremos que ellos tengan éxito, porque si ellos no tienen éxito, de una u otra manera todos como comunidad nos vamos a ver afectados. And that is what returning the threat of deportation to these young people and their families, that's what that means. Así que esto es lo que significa el poder parar la amenaza de ser deportados. Esto es lo que para él significa el poder ir al Congreso y ejercer presión para que parar todo esto de posibles deportaciones para los estudiantes que tienen DACA. And what about those with TPS? Yeah. How will canceling, like it has been already canceled for Nicaraguans, so there's a lot of Salvadorians and Hondurans here. Yeah. How will this affect the county's economy? Well, it would be devastating if all of those who have had their status canceled, were to leave or were to essentially be forced into the shadows. Entonces le pregunté yo, ¿y qué de aquellos que tienen TPS? Son muchas las personas que se canceló para nicaragüenses y no se sabe qué va a pasar con hondureños y con salvadoreños, y son muchos los que viven acá. Entonces dice que las consecuencias serían devastadoras para el condado de llegarse a eliminar estos beneficios migratorios. If they can't go to work, who's going to build the office buildings? So, si esta gente no siguen trabajando, se pregunta él, ¿quién va a construir los edificios de oficinas? Who's going to build the housing, the apartment buildings and the housing? Who's going to build the hospitals? So, ¿quién va a construir más casas? ¿Quién va a construir hospitales? Who's going to keep the restaurants open? The places that we love to go to spend time. ¿Cómo van a poder mantenerse los restaurantes a flote abriéndolos cuando son estas personas las que trabajan en esos lugares? And as people lose jobs, they lose income, they can't spend their money here, and it would have a very negative impact on our county's economy. Y las personas, no solamente los que se van, pero al no poder sostenerse los restaurantes y este otro tipo de oficina, al cerrarse, habrían muchas más personas que perderían sus trabajos, y eso no es lo que quiere el condado. Y con esto nos despedimos, no sin antes de invitarlos a que nos acompañe todos los viernes de 2:30 a 3:30 de la tarde en Radio América. Esto es 1540 AM. Yo soy Lilian Mas y esto ha sido En Sintonía con el Consejo del Condado. Hola, señor. Aquí abajo. Pasaste un autobús escolar ilegalmente. Estás castigado.
y este castigo tiene multas grandes. También hubiese podido ir a alguien. Los autobuses escolares están equipados con cámaras para ayudar a mantener a jóvenes como yo a estar a salvo. Respete el autobús escolar. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.